El sol de la tarde se derramaba sobre las elegantes fachadas de El Pla del Real, uno de los barrios más prestigiosos de Valencia. Isabel Ferrer Català contemplaba el atardecer desde el amplio ventanal de su ático, con la mirada perdida en el horizonte donde el cielo se fundía con el Mediterráneo. Sus dedos acariciaban distraídamente el marco de una fotografía que descansaba sobre sus piernas, un gesto que se había convertido en ritual durante los últimos meses. La imagen mostraba a un joven sonriente, con los mismos ojos almendrados que ella, captado en un momento de pura felicidad durante su graduación universitaria. El cristal del marco estaba ligeramente empañado por las lágrimas que Isabel había derramado incontables veces desde aquel fatídico día en que su hijo Hugo partió hacia un viaje del que nunca regresaría. El apartamento, decorado con un gusto exquisito que revelaba años de éxito en el mundo de la arquitectura, se había convertido en un mausoleo de recuerdos. Las paredes, antes testigos de risas y celebraciones, ahora solo devolvían el eco de sus pasos solitarios. Los premios y reconocimientos que jalonaban su carrera profesional, antes motivo de orgullo, parecían ahora objetos sin sentido, testigos mudos de una felicidad que se había desvanecido. María, su ama de llaves desde hacía más de 2 décadas, la observaba con preocupación mientras preparaba la cena que, como tantas otras noches, probablemente quedaría intacta. «Señora Isabel», murmuró con suavidad, «debería comer algo. Han pasado casi 2 días». Isabel apenas respondió con un gesto vago. ¿Qué importancia tenía comer? ¿Qué importancia tenía nada? Sus días se habían convertido en una sucesión monótona de momentos vacíos, interrumpidos solo por las visitas ocasionales de su hermana Elena, quien intentaba, sin éxito, arrancarla de su autoimpuesto aislamiento. El teléfono sonaba con regularidad. Amigos, colegas, clientes potenciales, todos ellos representaban un mundo exterior al que ya no sentía pertenecer. Su estudio de arquitectura, uno de los más prestigiosos de Valencia, funcionaba ahora prácticamente en piloto automático, dirigido por sus socios que habían aprendido a prescindir de su presencia. Aquella tarde, sin embargo, algo era diferente. Quizás fue la luz particular del atardecer valenciano, o tal vez el peso insoportable de la soledad, pero Isabel se encontró por primera vez en meses poniéndose en pie con determinación. María, que entraba en ese momento con una taza de té, se detuvo sorprendida. «Voy a salir», anunció Isabel, su voz ronca por el desuso. Las palabras sonaron extrañas en sus propios oídos, como si pertenecieran a otra persona. «¿Quiere que llame al chofer, señora?», preguntó María, tratando de ocultar su asombro y alivio. «No», respondió Isabel, dirigiéndose hacia su habitación. «Necesito caminar». Mientras se preparaba, sus movimientos eran mecánicos, como si su cuerpo recordara una rutina olvidada. Se vistió con un sencillo conjunto negro, el color que había adoptado como una segunda piel desde la partida de Hugo. Su reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer que apenas reconocía. El pelo castaño, antes siempre impecable, mostraba mechones grises que no se había molestado en ocultar. Sus ojos, del mismo color miel que los de su hijo, parecían hundidos en un rostro que había perdido su antigua vitalidad. Al salir del edificio, el portero la saludó con una mezcla de sorpresa y respeto. El aire de la tarde era suave, cargado con el aroma de los naranjos que bordeaban las calles. Sus pasos la llevaron instintivamente hacia la Plaza de la Virgen, uno de los lugares favoritos de Hugo durante su infancia. Las calles de Valencia bullían de vida a esa hora, con turistas y locales mezclándose en una sinfonía de voces y risas. Para Isabel, cada rostro feliz, cada familia que pasaba junta, era como un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Sin embargo, siguió caminando, dejando que sus pies la guiaran mientras su mente vagaba entre recuerdos. Recordó las tardes de domingo cuando Hugo era pequeño, corriendo por estas mismas calles, su risa resonando entre los edificios históricos. Recordó los helados compartidos en las escaleras de la catedral, las historias inventadas sobre los gárgolas que vigilaban desde lo alto, los planes y sueños que habían tejido juntos bajo este mismo cielo mediterráneo. Al llegar a la plaza, se sentó en un banco, exhausta no tanto por el ejercicio físico
como por el peso de los recuerdos. La fuente central cantaba su eterna melodía de agua, y las palomas revoloteaban entre los turistas que se fotografiaban frente a la basílica. Era el mismo espectáculo de siempre, pero ella lo veía todo como a través de un velo gris, como si el color hubiera abandonado no solo su vida, sino el mundo entero. Una mujer pasó frente a ella, sosteniendo la mano de un niño pequeño que saltaba y reía. El sonido de esa risa infantil atravesó las capas de dolor que Isabel había construido a su alrededor, provocándole un dolor agudo en el pecho. Cerró los ojos, intentando controlar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Cuando los abrió de nuevo, su mirada se cruzó con la de un hombre joven que cojeaba apoyándose en una muleta. Había algo en su expresión, una mezcla de dolor y determinación que captó su atención. El joven le dedicó una sonrisa amable antes de continuar su camino, y por un brevísimo instante, Isabel sintió algo que no había experimentado en meses: curiosidad por alguien más allá de su propio dolor. La noche comenzaba a caer sobre Valencia y las primeras estrellas aparecían en el cielo. Isabel se levantó lentamente, consciente de que debía regresar a casa. Pero algo había cambiado durante ese breve paseo. Una pequeña grieta se había abierto en el muro de su dolor, permitiendo que un diminuto rayo de luz se colara en su oscuridad. Mientras caminaba de regreso a su apartamento en el Pla del Real, Isabel no podía dejar de pensar en aquel joven de la muleta. Había algo en su mirada que le resultaba familiar, como si ambos compartieran un conocimiento profundo sobre el dolor y la pérdida. Por primera vez en mucho tiempo, se fue a dormir pensando en alguien más que en su propio sufrimiento. El amanecer en el vertedero de la Punta llegaba con un coro de sonidos familiares para Diego Martínez Soler: el traqueteo de los primeros camiones de basura, el ladrido lejano de los perros callejeros y el murmullo creciente de los recicladores que, como él, comenzaban su jornada con las primeras luces del día. Diego se ajustó la muleta bajo el brazo mientras observaba el horizonte donde las chimeneas industriales se recortaban contra el cielo rosado. Su pierna ausente le envió un fantasma de dolor, un recordatorio constante del accidente que había cambiado su vida 3 años atrás. Pero no había tiempo para dwelling en el dolor. Su familia dependía de él. En la pequeña chabola que llamaban hogar, su madre Carmen García Sanchís ya estaba despierta, preparando un modesto desayuno con los pocos ingredientes que tenían. El aroma del café barato se mezclaba con el olor persistente de los medicamentos de su hermana Laura, quien dormía intranquila en el rincón más resguardado de su vivienda. «Diego, hijo», llamó Carmen en voz baja, «come algo antes de salir». Sus ojos, prematuramente envejecidos por las preocupaciones, seguían cada movimiento de su hijo con una mezcla de orgullo y angustia. Diego se sentó en una de las cajas que servían como mobiliario, aceptando agradecido la taza de café y el pedazo de pan. «¿Cómo está Laura esta mañana?», preguntó, aunque la respuesta estaba escrita en el rostro preocupado de su madre. «La fiebre no ha bajado», respondió Carmen lanzando una mirada hacia el rincón donde su hija descansaba. «Necesitamos conseguir más medicamentos pronto». Diego asintió, sintiendo el peso familiar de la responsabilidad sobre sus hombros. Los medicamentos de Laura eran caros, y cada vez era más difícil conseguir suficiente dinero con la recolección de materiales reciclables. Pero él nunca se permitía mostrar su preocupación frente a su madre. Ella ya cargaba con suficiente. Terminó su desayuno rápidamente y se preparó para salir. Su carrito de recolección, construido con piezas rescatadas del propio vertedero, esperaba fuera. Lo había modificado para poder manejarlo con una sola pierna, un testimonio de su ingenio y determinación. «Ten cuidado», le recordó Carmen, como cada mañana. Diego le dedicó una sonrisa tranquilizadora antes de comenzar su jornada. El vertedero era un mundo en sí mismo, con sus propias reglas y jerarquías. Diego se había ganado el respeto de los demás recicladores no solo por su resistencia ante la adversidad, sino por su disposición a ayudar a quien lo necesitara. Los niños del lugar lo adoraban. Siempre tenía una historia que compartir o una palabra amable para alegrarles el día. Mientras trabajaba, separando metales y plásticos, su mente vagaba hacia el encuentro del día anterior en la Plaza de la Virgen.
La mujer del banco, con su elegante ropa negra y su mirada perdida, había despertado algo en él. Había reconocido en sus ojos el mismo tipo de dolor que veía en el espejo cada mañana, aunque sus mundos no podían ser más diferentes. Un ladrido familiar interrumpió sus pensamientos. «Tico», llamó con alegría al ver aparecer al pequeño perro mestizo que había rescatado meses atrás. El animal cojeaba ligeramente. Otra alma herida que había encontrado su lugar en este rincón olvidado de Valencia. Tico se había convertido en su compañero inseparable durante las largas jornadas de trabajo. El perro tenía un talento especial para encontrar materiales valiosos entre los montones de basura, como si entendiera la importancia de su labor. A media mañana, Diego hizo una pausa para descansar. Se sentó sobre una pila de cartones mientras compartía un poco de agua con Tico. A su alrededor, otros recicladores continuaban su incansable búsqueda, y los niños jugaban entre los montículos de desechos, encontrando tesoros en lo que otros habían descartado. «Diego, Diego», la voz aguda de María, una niña de 8 años, lo sacó de sus pensamientos. «¿Nos cuentas una historia?». Pronto se encontró rodeado por un pequeño grupo de niños, sus rostros expectantes iluminados por la esperanza de escuchar una de sus narrativas. Diego sonrió. Contar historias se había convertido en su forma de crear un poco de magia en medio de la dureza de sus vidas. «¿Habéis oído alguna vez la historia del caballero de la muleta de plata?», comenzó, mientras los niños se acomodaban a su alrededor. La historia, una versión reinventada de su propia experiencia, hablaba de un joven que, a pesar de haber perdido una pierna, descubría que su verdadera fuerza no estaba en su cuerpo sino en su corazón. Los niños escuchaban embelesados, olvidando por un momento el entorno que los rodeaba. Diego tenía un don natural para transformar la realidad en algo mágico, para encontrar esperanza, incluso en las circunstancias más difíciles. Cuando terminó la historia, el sol ya estaba alto en el cielo. Era hora de llevar su recolección del día al centro de reciclaje. Mientras empujaba su carrito por las calles de la punta, Diego pensaba en Laura y en los medicamentos que necesitaba. El pago de hoy apenas alcanzaría para cubrir una fracción del costo, pero no se permitía perder la esperanza. Al pasar frente a la pequeña capilla del barrio, se detuvo un momento. No era particularmente religioso, pero había algo reconfortante en ese lugar, donde tantos como él venían a depositar sus esperanzas y temores. «Vamos, Tico», llamó a su fiel compañero. «Aún nos queda mucho por hacer hoy». El perro lo siguió cojeando, dos almas heridas que habían aprendido a encontrar fuerza en su mutua compañía. Mientras avanzaban por las calles polvorientas de la punta, Diego no podía evitar pensar en la mujer de negro de la plaza. Se preguntó si ella, desde su mundo de privilegios, sería capaz de entender que la verdadera riqueza no siempre se medía en euros, sino en la capacidad de mantener la esperanza viva incluso en los momentos más oscuros. El mercado central de Valencia bullía de actividad aquella mañana de sábado. Los puestos rebosaban de productos frescos y el aire estaba impregnado de los aromas entremezclados de frutas maduras, especias y pescado fresco. Isabel Ferrer Catalá, siguiendo el consejo insistente de su hermana Elena, se había aventurado a salir por segunda vez en la semana. «Necesitas recuperar tu rutina, Isabel», le había dicho Elena la noche anterior por teléfono. «El mercado siempre te gustó. Además, María me dice que apenas hay comida en casa». Mientras caminaba entre los puestos, Isabel se sentía como una extraña en un lugar que antes le resultaba tan familiar. Cada rincón del mercado guardaba recuerdos. Hugo de pequeño corriendo entre los puestos, eligiendo las naranjas más dulces, sus domingos preparando paella con los ingredientes recién comprados. Se detuvo frente a un puesto de flores, donde los claveles rojos le recordaron los que Hugo siempre le regalaba en su cumpleaños. Sus ojos comenzaron a empañarse, y dio media vuelta bruscamente, chocando sin querer con alguien. «Perdón, lo siento mucho», se disculpó automáticamente, y al levantar la mirada reconoció al joven de la muleta que había visto en la Plaza de la Virgen. Diego Martínez Soler la miró con la misma expresión amable que ella recordaba. «No se preocupe, señora», respondió, mientras se estabilizaba con su muleta. A su lado una niña pequeña se aferraba a una bolsa de pan duro.
Isabel observó cómo Diego sacaba unas monedas de su bolsillo, contándolas cuidadosamente antes de entregárselas a la pequeña. «Venga, Lucía, ve a comprar algo más para tu familia», le dijo con dulzura. La niña, con una sonrisa radiante, corrió hacia uno de los puestos. «¿La conoce?», preguntó Isabel, intrigada por el gesto. Diego asintió. «Es una de las niñas del vertedero. Su familia, bueno, están pasando por momentos difíciles». Se interrumpió, como si dudara en compartir más información con esta mujer elegante del barrio rico. Pero Isabel no pudo evitar notar que las monedas que había entregado probablemente eran todo lo que llevaba encima. «Es muy generoso por su parte», comentó. Diego se encogió de hombros. Cuando uno sabe lo que es pasar necesidad, es difícil dar la espalda a quien la sufre. En ese momento, Lucía regresó corriendo con un pequeño paquete de galletas. «Gracias, Diego», exclamó, abrazándose a su pierna sana antes de desaparecer entre la multitud. Isabel sintió algo removerse en su interior. Era la primera vez en meses que experimentaba una emoción que no fuera dolor o vacío. «Le gustaría tomar un café». Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera pensarlas. Diego pareció sorprendido por la invitación, pero asintió con una sonrisa. «Conozco un lugar cerca de aquí», sugirió, «aunque quizás no sea tan elegante como los que usted frecuenta». Se dirigieron a una pequeña cafetería en una calle lateral del mercado. El local era modesto pero limpio, con manteles a cuadros y el aroma reconfortante del café recién hecho. Se sentaron en una mesa junto a la ventana, desde donde podían ver el ir y venir de la gente en el mercado. «Me llamo Isabel», se presentó finalmente. «La vi el otro día en la Plaza de la Virgen». «Lo recuerdo», respondió Diego. Había algo en su mirada. Parecía perdida en sus pensamientos. Isabel jugueteó con la cucharilla de su café. «Supongo que lo estaba. Han sido meses difíciles». «El dolor tiene muchas formas», comentó Diego con una sabiduría que parecía ir más allá de sus años. «Cada uno lo lleva como puede». La conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos. Diego le contó sobre su trabajo en el vertedero, sobre Tico, su fiel compañero, y sobre las historias que contaba a los niños. Isabel escuchaba, fascinada por la forma en que este joven hablaba de esperanza y resistencia en medio de circunstancias que a ella le parecían devastadoras. «¿Y su familia?», preguntó Isabel, notando cómo Diego se tensaba ligeramente ante la pregunta. «Mi madre y mi hermana», respondió después de una pausa. «Mi hermana Laura está enferma. Necesita medicamentos constantemente, pero…» Se interrumpió, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Isabel sintió el impulso de ayudar, de hacer algo por esta familia que luchaba con tanta dignidad. Pero algo en la postura de Diego, en su manera de sostener la cabeza alta a pesar de las dificultades, le dijo que debía ser cautelosa con su ofrecimiento. El tiempo pasó volando, y cuando miraron el reloj, se sorprendieron al ver que habían estado hablando durante más de 2 horas. Diego se levantó apoyándose en su muleta. «Tengo que volver», dijo. «Mi madre estará preocupada». Isabel asintió, sintiendo una extraña reluctancia a dar por terminado el encuentro. ¿Podríamos vernos de nuevo?», preguntó sorprendiéndose a sí misma. Diego sonrió, una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Suelo estar en la Plaza de la Virgen los domingos por la tarde. A los niños les gusta escuchar historias allí». Mientras veía a Diego alejarse cojeando entre la multitud, Isabel sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo, un pequeño destello de esperanza. Tal vez, pensó, había encontrado no solo a alguien que entendía el dolor, sino también a alguien que podía enseñarle a vivir con él. El domingo llegó con una claridad especial, como si el cielo de Valencia hubiera decidido vestirse de gala. Isabel se encontró frente a su armario, dudando por primera vez en meses sobre qué ponerse. Finalmente optó por un vestido azul claro, un color que no había usado desde la partida de Hugo. María, el ama de llaves, la observaba con una mezcla de sorpresa y alegría mientras Isabel se arreglaba el cabello frente al espejo. «Está usted muy guapa, señora», comentó con cautela como si temiera romper el momento. En la Plaza de la Virgen, Diego ya estaba rodeado de niños cuando Isabel llegó. Se mantuvo a cierta distancia, no queriendo interrumpir la magia del momento.
La voz de Diego se elevaba clara y melodiosa mientras narraba una historia sobre una gaviota que había perdido sus alas, pero había aprendido a navegar los mares. Y así, decía Diego gesticulando con su mano libre, la gaviota descubrió que a veces perdemos algo importante para encontrar algo aún más valioso, el coraje de reinventarnos. Los niños escuchaban embelesados, sus ojos brillantes de emoción. Isabel notó que no solo eran niños del vertedero, algunos parecían ser hijos de turistas y familias locales, todos unidos por el poder de la narrativa de Diego. Cuando la historia terminó y los niños comenzaron a dispersarse, Diego levantó la vista y la vio. Su rostro se iluminó con una sonrisa. «Ha venido», dijo simplemente, como si hubiera estado seguro de que lo haría. «No podía perderme sus historias», respondió Isabel acercándose. «Tiene un don especial». Se sentaron en un banco cercano, observando cómo la plaza bullía de vida en torno a ellos. Tico, que había estado dormitando cerca de Diego, se acercó a olfatear a Isabel con curiosidad. «¿Le caes bien?», comentó Diego mientras el perro apoyaba su cabeza en el regazo de Isabel. «Y tiene buen instinto para juzgar a las personas». Isabel acarició el pelaje gastado del animal, notando la cicatriz que le recorría el costado. «¿Cómo lo encontraste?» «Más bien él me encontró a mí», respondió Diego, y procedió a contarle la historia de cómo había rescatado a Tico del vertedero, herido y asustado. «Supongo que nos reconocimos el uno al otro. Dos almas cojas que necesitaban un amigo». La tarde transcurrió entre historias y confidencias. Diego le habló de Laura, su hermana, y de cómo su enfermedad había empeorado en las últimas semanas. Isabel escuchaba, sintiendo cómo su propio dolor se transformaba en algo diferente, un deseo profundo de ayudar. «¿Por qué lo haces?», preguntó Isabel de repente. «Contar historias a los niños, ayudar a otros cuando apenas tienes para ti mismo». Diego permaneció en silencio un momento, observando a una familia que pasaba frente a ellos. «Cuando perdí mi pierna», comenzó, «pensé que había perdido todo. Mi capacidad para trabajar, mi independencia, mi dignidad. Pero entonces descubrí que cuando ayudas a otros, cuando compartes lo poco que tienes, el mundo se vuelve un lugar menos oscuro». Sus palabras resonaron profundamente en Isabel. Ella había elegido el camino contrario, encerrándose en su dolor, alejándose del mundo. «Mi hijo Hugo», se encontró diciendo, las palabras saliendo como un susurro. «Era como tú, siempre pensando en los demás. Quería ser médico, ayudar a la gente». Era la primera vez que hablaba de Hugo con alguien que no fuera su familia o su terapeuta. Diego escuchó en silencio, sin interrumpir, sin ofrecer las típicas palabras de consuelo que Isabel había llegado a detestar. «A veces», continuó Isabel, «me pregunto qué pensaría de mí ahora, viendo cómo me he encerrado en mi dolor, cómo he dejado que la vida pase sin vivirla. Creo», respondió Diego con suavidad, «que estaría orgulloso de verla aquí hoy, intentando reconectar con el mundo». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Isabel, pero esta vez no era una lágrima de puro dolor. Había en ella también un atisbo de sanación, de posibilidad. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo la plaza de tonos dorados y rosados. Los vendedores de horchata recogían sus carritos y las palomas buscaban sus últimas migajas del día. «Debería irme», dijo Diego levantándose con ayuda de su muleta. «Mi madre y Laura me esperan para la cena». Isabel asintió, pero antes de que Diego se alejara, tomó una decisión. Me gustaría conocer a tu familia», dijo. «Si te parece bien». Diego la miró con sorpresa, pero su expresión se suavizó en una sonrisa comprensiva. «Son personas especiales», dijo. «Creo que les gustarás». Mientras veía a Diego alejarse con Tico a su lado, Isabel sintió que algo había cambiado dentro de ella. El vacío que había sido su única compañía durante meses comenzaba a llenarse con algo nuevo. La posibilidad de una conexión, de un propósito más allá de su propio dolor. María la esperaba en casa con la cena preparada y por primera vez en mucho tiempo, Isabel sintió hambre. Mientras comía, comenzó a planear cómo podría ayudar a la familia de Diego sin herir su orgullo, cómo podría honrar la memoria de Hugo no solo con su dolor, sino con acciones que hubieran hecho que su hijo se sintiera orgulloso. El camino hacia la punta
Era diferente de todo lo que Isabel había conocido en Valencia. Mientras su Mercedes avanzaba por las calles cada vez más estrechas y deterioradas, sentía una mezcla de nerviosismo y determinación. En el asiento del copiloto, una bolsa contenía algunos víveres que había seleccionado cuidadosamente, intentando que el gesto no pareciera una limosna. «Señora», llamó su chofer con preocupación, «¿está segura de que es aquí?» Isabel asintió. «Puedes irte, Antonio. Te llamaré cuando necesite que vengas a buscarme». El vertedero se alzaba ante ella como una montaña gris contra el cielo de la tarde. A lo lejos podía ver figuras que se movían entre los montículos de desechos, buscando materiales reciclables. El contraste con su vida en el Pla del Real no podía ser más pronunciado. Tico fue el primero en detectar su presencia, corriendo hacia ella con su peculiar cojera y ladrando alegremente. Diego apareció poco después, apoyado en su muleta, con una expresión de sorpresa y algo de vergüenza en su rostro. «Isabel», saludó. «No esperaba que vinieras tan pronto». «Espero no ser inoportuna», respondió ella, ajustándose el bolso al hombro. Diego negó con la cabeza y le hizo un gesto para que lo siguiera. Mientras caminaban entre las chabolas, Isabel notó las miradas curiosas de los vecinos. Una mujer como ella, con su ropa de marca y sus joyas, era una vista poco común en aquella zona. La vivienda de la familia Martínez era pequeña pero sorprendentemente ordenada. Carmen García Sanchís estaba en la puerta, como si hubiera estado esperando su llegada. Su rostro, marcado por años de preocupaciones, mostraba una dignidad que impresionó a Isabel. «Bienvenida a nuestra casa», dijo Carmen, con una mezcla de orgullo y humildad. «Diego nos ha hablado de usted». El interior era modesto pero limpio. Los muebles, aunque gastados, estaban dispuestos con cuidado, y en las paredes había algunos dibujos infantiles que le daban un toque de color al ambiente. En un rincón sobre una cama estrecha, Laura descansaba con los ojos cerrados. «Está dormida», explicó Carmen en voz baja. «Los medicamentos la dejan muy cansada». Isabel observó a la joven. No podía tener más de 16 años, pero su rostro pálido y demacrado la hacía parecer mayor. Sobre una mesa cercana vio un frasco de medicamentos casi vacío. «Por favor, siéntese», ofreció Carmen, indicando una de las cajas que servían como asientos. «Prepararé un café». Mientras Carmen se movía en el pequeño espacio que servía como cocina, Isabel y Diego se sentaron. El silencio entre ellos era cómodo, como si ya hubieran desarrollado una familiaridad que trascendía las diferencias sociales. «Diego me ha contado que es arquitecta», comentó Carmen mientras servía el café en tazas desparejadas. «Lo soy», respondió Isabel, «aunque hace tiempo que no ejerzo activamente». «Debe ser un trabajo fascinante», intervino Diego. «Crear espacios donde la gente pueda vivir, soñar». Isabel sintió una punzada en el corazón. Hugo solía decir algo similar sobre la medicina: crear espacios donde la gente pudiera sanar. Laura se movió en su cama, tosiendo suavemente. Carmen se apresuró a su lado ayudándola a incorporarse. Isabel observó la gentileza con que madre e hijo atendían a la joven, la preocupación en sus rostros, el amor que emanaba de cada gesto. «¿Tenemos visita?», preguntó Laura con voz débil abriendo los ojos. «Soy Isabel», se presentó acercándose a la cama. «Tu hermano me ha hablado mucho de ti». Laura sonrió y por un momento Isabel pudo ver la belleza que la enfermedad no había podido arrebatarle. «Diego habla mucho de usted también. Dice que tiene los ojos más tristes que ha visto nunca». «Laura», la reprendió Carmen, pero Isabel sonrió. «Tu hermano es muy observador», respondió. «Pero quizás esos ojos estén empezando a ver la vida de otra manera». La tarde transcurrió entre conversaciones sencillas y tazas de café. Isabel escuchó las historias de la familia, cómo Carmen había criado sola a sus hijos después de quedarse viuda, cómo Diego había aprendido a adaptarse a su nueva vida después del accidente, cómo Laura mantenía su optimismo a pesar de la enfermedad. Cuando el sol comenzaba a ponerse, Isabel supo que era hora de marcharse. Al despedirse, dejó la bolsa con los víveres, presentándola como un simple gesto de agradecimiento por la hospitalidad. «No era necesario», dijo Carmen, aunque Isabel pudo ver el alivio en sus ojos. «Por favor», insistió Isabel.
Me han dado mucho más de lo que imaginan. Mientras esperaba a que Antonio llegara con el coche, Isabel observó el vertedero bajo la luz del atardecer. Los montones de basura, que antes le habían parecido solo un símbolo de miseria, ahora le revelaban otra historia. Una de resistencia, de dignidad, de amor familiar. Volveré, prometió a Diego, que había insistido en acompañarla hasta que llegara su chofer. Lo sé, respondió él con una sonrisa. Creo que todos lo necesitamos. De regreso a su lujoso apartamento en el Pla del Real, Isabel no podía dejar de pensar en Laura, en su valentía frente a la enfermedad, en la forma en que su familia la rodeaba de amor a pesar de las circunstancias. Por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía un propósito: ayudar a esta familia no por lástima, sino porque en ellos había encontrado algo que creía perdido para siempre: esperanza. La mañana amaneció gris sobre Valencia, con nubes bajas que amenazaban lluvia. Isabel se encontraba en su despacho del estudio de arquitectura por primera vez en meses, revisando antiguos proyectos y documentos. Su secretaria, Marta, apenas podía ocultar su sorpresa al verla allí. «Necesito que convoques una reunión con el equipo directivo», le indicó Isabel. «Y también quiero todos los documentos relacionados con nuestro programa de responsabilidad social». Mientras esperaba, Isabel se acercó a la ventana de su oficina. Desde allí podía ver gran parte de la ciudad, incluyendo a lo lejos la zona industrial donde se encontraba la punta. Su mente viajó hacia la familia Martínez, hacia Laura y su lucha diaria contra la enfermedad. La noche anterior apenas había podido dormir, dando vueltas en su cama mientras ideas y posibilidades tomaban forma en su mente. Por primera vez desde la partida de Hugo, sentía la urgencia de actuar, de hacer algo significativo. El equipo directivo llegó puntualmente a la reunión, todos visiblemente sorprendidos por su presencia. Isabel los observó mientras tomaban asiento, rostros familiares que habían mantenido el estudio a flote durante su ausencia. «Quiero proponer un nuevo proyecto», comenzó sin preámbulos, «uno que combine arquitectura social con programas de capacitación laboral». Mientras explicaba su visión, Isabel podía ver las expresiones de su equipo cambiar del escepticismo al interés. Habló de crear espacios dignos en zonas marginadas, de programas de formación para recicladores, de cómo la arquitectura podía ser una herramienta de transformación social. «Pero Isabel», intervino uno de los socios, «¿estás segura de que es el momento adecuado?» «Después de todo, es exactamente el momento», lo interrumpió ella con firmeza. «He estado ausente demasiado tiempo, sumida en mi dolor. Es hora de hacer algo que realmente importe». Mientras el equipo discutía los detalles técnicos y financieros del proyecto, Isabel recibió un mensaje de texto de Diego. «Laura ha empeorado. Está en el hospital». Su corazón dio un vuelco. Se disculpó rápidamente con su equipo y salió hacia el Hospital La Fe. En el camino recordó las numerosas veces que había visitado ese mismo hospital con Hugo, cuando él hacía sus prácticas de medicina. Encontró a Diego en la sala de espera, su muleta apoyada contra la pared, y Tico sentado fielmente a sus pies, a pesar de que técnicamente no se permitían perros en el hospital. Carmen estaba dentro con Laura, mientras los médicos realizaban más pruebas. «Los medicamentos ya no están funcionando como antes», explicó Diego, su voz cansada. «Necesita un tratamiento nuevo, más específico, pero…» No necesitó terminar la frase. Isabel sabía que el costo estaba más allá de sus posibilidades. «Diego», comenzó con cautela, «déjame ayudar». «Isabel, no podemos aceptar». «No es caridad», lo interrumpió ella. «Es lo que Hugo hubiera querido. Él creía en ayudar a los demás, en usar los recursos que teníamos para hacer una diferencia». En ese momento, Carmen salió de la habitación de Laura, sus ojos rojos de tanto llorar. Diego se levantó inmediatamente, apoyándose en su muleta. «¿Cómo está?», preguntaron al unísono. «Estable por ahora», respondió Carmen. «Pero los médicos dicen que necesita comenzar el nuevo tratamiento cuanto antes». Isabel dio un paso adelante. «Carmen, por favor, escúcheme. No estoy tratando de comprar su gratitud ni su amistad, pero tengo los medios para ayudar y quiero hacerlo. Por Laura, por Hugo, por todos nosotros». Carmen miró a su hijo, luego a Isabel,
y finalmente a la puerta tras la cual su hija luchaba contra la enfermedad. Sus hombros se hundieron ligeramente, no en derrota, sino en aceptación. «No sé cómo podríamos pagarte», comenzó. «Ya lo están haciendo», respondió Isabel. «Me están ayudando a recordar quién soy, quién quiero ser». Mientras los trámites para el nuevo tratamiento se ponían en marcha, Isabel compartió con Diego y Carmen sus planes para el proyecto de arquitectura social. Les habló de su visión de transformar áreas como La Punta, de crear oportunidades de trabajo y formación. «Necesitaré tu ayuda», le dijo a Diego. «Tu conocimiento de la comunidad, tu capacidad para conectar con la gente, podría ser el enlace perfecto entre el proyecto y los habitantes». Diego la miró con sorpresa. «¿Yo? Pero no tengo formación ni experiencia». «Tienes algo más valioso», respondió Isabel. «Tienes el corazón y la comprensión de lo que la gente necesita». A través de la ventana del hospital, el sol comenzaba a asomarse entre las nubes, como si la naturaleza quisiera simbolizar el momento de esperanza que estaban viviendo. Laura dormía tranquila en su habitación, mientras los nuevos medicamentos comenzaban a hacer efecto. Isabel observó a esta familia que el destino había puesto en su camino y sintió que por fin comenzaba a entender el verdadero significado de las palabras de Hugo. «Mamá, a veces las pérdidas más grandes nos abren el corazón a los regalos más inesperados». El sol de la mañana iluminaba la improvisada oficina que Isabel había instalado en uno de los contenedores reciclados en La Punta. Sobre la mesa se extendían planos y documentos, mientras ella y Diego discutían los detalles del proyecto de renovación comunitaria. «La gente está esperanzada», comentaba Diego, señalando diferentes puntos en el mapa del barrio. «Pero también tienen miedo. Temen que una renovación signifique que tendrán que marcharse». Isabel asintió, comprendiendo la preocupación. «Por eso es tan importante que seas nuestro enlace con la comunidad. Necesitan saber que este proyecto es para ellos, no contra ellos». En las últimas semanas, el proyecto había comenzado a tomar forma. El estudio de arquitectura de Isabel había diseñado un plan de renovación que incluía viviendas dignas, espacios comunitarios y un centro de formación para recicladores. Pero más allá de los edificios, el proyecto buscaba preservar y fortalecer el tejido social de La Punta. Tico dormitaba en un rincón de la oficina, ya completamente adaptado a su nuevo papel como mascota no oficial del proyecto. De vez en cuando, algún niño del barrio se asomaba a la puerta, curioso por ver qué estaba sucediendo en aquel contenedor transformado en oficina. «¿Sabes?», dijo Diego apoyándose en su muleta mientras observaba por la ventana. «Cuando era niño, solía soñar con cambiar este lugar, pero nunca imaginé que sería así». Isabel lo miró con curiosidad. «¿Cómo lo imaginabas?». «No lo sé exactamente», respondió él pensativo. «Supongo que pensaba que la única forma de mejorar la vida aquí era marchándose. Ahora entiendo que el cambio puede venir de otra manera». En ese momento, Carmen apareció en la puerta de la oficina, su rostro iluminado por una sonrisa que se había vuelto más frecuente desde que Laura había comenzado su nuevo tratamiento. «El médico dice que los resultados son prometedores», anunció. «Laura está respondiendo bien al tratamiento». Isabel sintió una oleada de alivio y alegría. La mejoría de Laura había sido una luz de esperanza para todos, un recordatorio de que los milagros podían suceder cuando las personas se unían. «Deberías ir a verla», le dijo a Diego. «Yo puedo terminar de revisar estos documentos». Pero antes de que Diego pudiera responder, un grupo de vecinos se acercó a la oficina. Entre ellos estaba Lucía, la niña que habían conocido en el mercado central acompañada de su madre. «Señora Isabel», llamó la madre de Lucía, «queríamos hablar con usted sobre el programa de formación». Isabel los invitó a entrar, observando cómo Diego interactuaba naturalmente con ellos, traduciendo no solo las palabras, sino también las esperanzas y preocupaciones de su comunidad. La reunión se extendió durante horas. Los vecinos compartieron sus ideas y preocupaciones, mientras Isabel y Diego tomaban notas y explicaban los detalles del proyecto. No era solo una renovación física del barrio, era un esfuerzo por construir un futuro mejor mientras se preservaba la dignidad y la identidad de la comunidad. «Mi hija dice que quiere ser arquitecta como usted», comentó la madre de Lucía,
haciendo que la niña se sonrojara. Isabel sonrió, recordando cómo Hugo solía hablar de sus sueños de ser médico. El centro de formación tendrá programas para jóvenes, explicó. Programas que les ayudarán a perseguir sus sueños. Mientras la tarde avanzaba, más vecinos se acercaron a la oficina. Algunos traían café y pasteles caseros, convirtiendo la reunión de trabajo en una improvisada celebración comunitaria. Diego observaba todo con una mezcla de orgullo y asombro. ¿Ves eso?, le susurró a Isabel, señalando cómo los vecinos discutían animadamente sobre el futuro del barrio. Que están empezando a creer que el cambio es posible. Isabel asintió, sintiendo una profunda satisfacción. Este proyecto había comenzado como una forma de honrar la memoria de Hugo y ayudar a la familia de Diego, pero se había convertido en algo mucho más grande. ¿Sabes?, dijo Carmen, que se había sentado junto a Isabel. Desde que llegaste a nuestras vidas, no solo has traído esperanza para Laura, has traído esperanza para toda la comunidad. Isabel sintió que sus ojos se humedecían. Ustedes me han dado mucho más, respondió. Me han ayudado a encontrar un nuevo propósito, una nueva forma de vivir. Al caer la noche, mientras los vecinos se despedían y la oficina volvía a quedar en silencio, Isabel y Diego permanecieron un momento más, contemplando los planos que representaban el futuro de la punta. A veces me pregunto, dijo Diego suavemente, si todo esto es un sueño, si mañana despertaré y volveré a ser solo el chico cojo del vertedero. Isabel puso una mano sobre su hombro. No eres solo el chico del vertedero, Diego. Nunca lo fuiste. Eres alguien que, a pesar de todas las dificultades, nunca dejó de soñar con un mundo mejor. Mientras cerraban la oficina y se preparaban para marcharse, el cielo de Valencia se había teñido de púrpura y naranja. En el hospital, Laura esperaba la visita de su hermano, más fuerte y esperanzada que nunca. Y en el corazón de todos aquellos que habían participado en la reunión de ese día, una semilla de cambio había comenzado a crecer. La habitación del hospital había cambiado en las últimas semanas. Las paredes blancas, antes desnudas y frías, ahora estaban decoradas con dibujos de los niños de la punta y fotografías del proyecto de renovación. Laura, sentada en su cama, tenía mejor color en las mejillas mientras hojeaba una revista de arquitectura. ¿Puedes creer que todo esto comenzó con un encuentro casual en la Plaza de la Virgen?, comentó Laura a Isabel, que había venido a visitarla durante su pausa para el almuerzo. Isabel sonrió, recordando aquel día que había cambiado todo. La vida tiene formas misteriosas de guiarnos hacia donde necesitamos estar. En ese momento, Diego entró en la habitación, acompañado por Tico, que de alguna manera siempre lograba colarse en el hospital a pesar de las normas. El perro se dirigió inmediatamente hacia Laura, apoyando su cabeza en la cama junto a ella. «Traigo noticias», anunció Diego, sus ojos brillando de emoción. «El ayuntamiento ha aprobado la primera fase del proyecto. Podemos comenzar con el centro de formación la próxima semana». Laura aplaudió con entusiasmo, mientras Isabel sentía una oleada de satisfacción. El proyecto que había nacido de su dolor y su deseo de ayudar estaba tomando vida propia, creciendo más allá de lo que había imaginado. «Y eso no es todo», continuó Diego. «El doctor dice que si los resultados siguen así de bien, Laura podrá volver a casa la próxima semana». La noticia fue recibida con abrazos y lágrimas de alegría. Carmen, que había estado organizando las medicinas de Laura en una mesa cercana, se unió a la celebración. «Es como si la vida nos estuviera dando una segunda oportunidad a todos», dijo Carmen, secándose las lágrimas. Isabel pensó en Hugo, en cómo su ausencia la había llevado por un camino inesperado hacia esta nueva familia. «A veces», dijo suavemente, «las segundas oportunidades vienen de formas que nunca imaginamos». Más tarde ese día, mientras Isabel y Diego caminaban por los jardines del hospital, ella notó que él parecía pensativo. «¿Qué ocurre?», preguntó. Diego se detuvo apoyándose en su muleta. Estaba pensando en todo lo que ha cambiado, en cómo tu dolor y el nuestro se han transformado en algo hermoso. Isabel asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. «Sabes, durante mucho tiempo pensé que la única forma de honrar la memoria de Hugo era aferrarme a mi dolor. Ahora entiendo que la mejor forma de recordarlo
es viviendo como él hubiera querido, ayudando a otros, construyendo esperanza. Se sentaron en un banco del jardín mientras Tico perseguía mariposas entre las flores. El sol de la tarde bañaba todo con una luz dorada, creando un momento de paz perfecta. «Isabel», comenzó Diego con voz suave, «hay algo que quiero decirte», pero antes de que pudiera continuar, fueron interrumpidos por una llamada telefónica. Era Marta, la secretaria de Isabel, con noticias urgentes sobre el proyecto. «Los inversores están impresionados con el plan de desarrollo comunitario», informó Marta. «Quieren ampliar el presupuesto para incluir más programas de formación». Mientras Isabel atendía la llamada, Diego la observaba, maravillado por cómo esta mujer que había llegado a sus vidas por casualidad se había convertido en una fuerza de cambio tan poderosa. Cuando Isabel terminó la llamada, notó la mirada de Diego. «¿Qué ibas a decirme?», preguntó. Diego sonrió, sacudiendo la cabeza. «Puede esperar. Ahora tenemos que celebrar las buenas noticias». Regresaron a la habitación de Laura, donde encontraron a Carmen ayudando a su hija a ponerse de pie. Los ejercicios de rehabilitación estaban dando resultado, y Laura cada día se sentía más fuerte. «¿Saben qué extraño más?», dijo Laura mientras daba unos pasos cuidadosos. «Las historias de Diego en la plaza. Los niños siguen preguntando cuándo volverás». «Pronto», prometió Diego. «Y esta vez tendremos un lugar mejor que un banco de la plaza. El nuevo centro comunitario tendrá un espacio especial para contar historias». Isabel observó a esta familia que se había convertido en parte fundamental de su vida. El dolor por la pérdida de Hugo nunca desaparecería completamente, pero había aprendido a convivir con él de una manera diferente. Ya no era un peso que la ahogaba, sino un recuerdo que la inspiraba a ser mejor, a hacer más por otros. «¿Sabes qué pensé la primera vez que te vi en la plaza?», preguntó Diego de repente. Isabel negó con la cabeza. «Pensé que tenías los ojos más tristes que había visto nunca, pero también vi algo más, una fuerza interior que ni siquiera tú sabías que tenías». Laura, que había vuelto a sentarse en su cama, sonrió. «Y ahora tus ojos brillan diferente, Isabel, como si hubieras encontrado algo que creías perdido». «He encontrado más que eso», respondió Isabel, mirando a cada uno de ellos. «He encontrado una nueva familia». El sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. En la habitación del hospital, 4 corazones latían al unísono, unidos por el dolor, la esperanza y el amor. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, todos sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La inauguración del Centro de Formación Comunitaria de La Punta había reunido a toda la comunidad. El edificio, construido con materiales reciclados y diseñado con la participación de los vecinos, se alzaba como un símbolo de esperanza en el barrio. Isabel observaba con orgullo cómo Diego, apoyado en su muleta, cortaba la cinta inaugural ante los aplausos de todos los presentes. «Este centro», comenzó Diego su discurso, «no es solo un edificio, es el resultado de un sueño compartido, de la fe en que podemos construir un futuro mejor trabajando juntos». Entre la multitud, Laura, completamente recuperada, sonreía radiante junto a su madre Carmen. Las últimas semanas habían traído cambios significativos para todos. Laura no solo había recuperado su salud, sino que también había descubierto una pasión por el diseño gráfico en los talleres preliminares del centro. Isabel se encontró recordando la primera vez que había visitado La Punta, cómo el lugar que entonces le había parecido desolador ahora vibraba con nueva vida y esperanza. Los antiguos montones de basura habían sido reemplazados por jardines comunitarios, y las calles, antes polvorientas, ahora estaban pavimentadas y limpias. Después de la ceremonia oficial, mientras la gente compartía refrescos y pasteles caseros, Isabel se acercó a un rincón tranquilo del jardín. Tico la siguió fielmente, como si hubiera adoptado la misión de cuidar tanto de ella como de Diego. «Es increíble, ¿verdad?», dijo Diego uniéndose a ella. «A veces me pellizco para asegurarme de que no estoy soñando». Isabel sonrió, observando cómo los niños jugaban en el nuevo parque infantil. Hugo siempre decía que los sueños más grandes comienzan con un pequeño acto de fe. «Hablando de fe», respondió Diego sentándose junto a ella en un banco,
Hay algo que he querido decirte desde hace tiempo. En ese momento, Lucía apareció corriendo, sus ojos brillantes de emoción. Señora Isabel, señor Diego, tienen que venir a ver. Laura está mostrando los diseños que hizo para el periódico comunitario. Se dirigieron al interior del centro, donde Laura había montado una pequeña exposición de sus trabajos. Los diseños, coloridos y llenos de vida, contaban la historia de la punta, su pasado, su presente y su futuro soñado. ¿Quién hubiera imaginado que mi hermana pequeña tenía tanto talento escondido?, comentó Diego con orgullo. Carmen, que se había acercado a ellos, tenía lágrimas en los ojos. Todo esto parece un milagro, dijo tomando las manos de Isabel entre las suyas. Has traído tanta luz a nuestras vidas. Ustedes han traído luz a la mía, respondió Isabel con sinceridad. Cuando perdí a Hugo, pensé que nunca volvería a sentir alegría, pero ustedes me enseñaron que el corazón puede sanar y crecer, que puede haber amor nuevo sin traicionar el antiguo. La tarde avanzaba y el centro bullía de actividad. En una esquina, un grupo de jóvenes participaba en un taller de reciclaje creativo. En otra, varios adultos asistían a una clase de computación básica. El sueño de transformación que había nacido del dolor compartido estaba cobrando vida. Diego observaba todo con una mezcla de orgullo y emoción contenida. Su papel como coordinador del centro le había dado un nuevo propósito, una forma de usar su experiencia y su comprensión de la comunidad para ayudar a otros. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo a Isabel mientras observaban a un grupo de niños escuchando una historia. Que cada persona aquí tiene su propia historia de superación. Cada uno está encontrando su camino para brillar. Isabel asintió, pensando en cómo sus propios caminos se habían entrelazado de manera tan inesperada. La vida tiene una forma curiosa de llevarnos exactamente donde necesitamos estar, reflexionó. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de Valencia con tonos dorados y rosados, Isabel y Diego se encontraron nuevamente en el jardín. Tico dormitaba a sus pies, y el sonido de risas y conversaciones llegaba desde el interior del centro. Isabel, comenzó Diego nuevamente, con una determinación renovada en su voz. Hay algo que he querido decirte desde hace tiempo. Esta vez no hubo interrupciones. El momento que había estado construyéndose entre ellos durante meses, finalmente había llegado. En el jardín del centro que habían creado juntos, rodeados por el amor de su comunidad, estaban a punto de dar un nuevo paso en su viaje compartido. Laura, que los observaba desde la ventana del centro, sonrió con complicidad. Ella había visto crecer este amor, nacido del dolor y la esperanza, transformándose en algo hermoso y fuerte. Como los edificios que habían construido juntos, como la comunidad que habían ayudado a fortalecer, este amor se había construido sobre cimientos sólidos de comprensión, respeto y admiración mutua. El atardecer valenciano envolvía la punta en una luz dorada, mientras una nueva historia de amor comenzaba a escribirse, una historia que demostraba que de las cenizas del dolor podían nacer las flores más hermosas de la esperanza. La Plaza de la Virgen resplandecía bajo el sol de la tarde, igual que aquel día en que Isabel y Diego se habían encontrado por primera vez. Pero ahora, 6 meses después, todo era diferente. Isabel ya no era aquella mujer perdida en su dolor, y Diego ya no era simplemente el joven del vertedero. «Tengo algo que mostrarte», dijo Diego, guiando a Isabel hacia uno de los bancos. Tico los seguía, moviendo la cola alegremente. Del bolsillo de su chaqueta, Diego sacó un sobre arrugado. «Es el primer periódico comunitario de La Punta», explicó con orgullo. Laura lo diseñó y los jóvenes del centro escribieron las historias. Isabel tomó el periódico con cuidado, admirando el diseño colorido y profesional que Laura había creado. Las páginas estaban llenas de historias de esperanza y transformación, fotografías del centro y entrevistas con los vecinos. «Es hermoso», susurró Isabel, pasando las páginas con cuidado. «Laura tiene un verdadero talento». «Y hay más», continuó Diego, su voz temblando ligeramente de emoción. «Ha sido aceptada en la escuela de diseño, con una beca completa». Isabel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de alegría. Laura
La joven que hace apenas unos meses luchaba por su vida en una cama de hospital, ahora tenía todo un futuro por delante. Isabel, dijo Diego, tomando sus manos entre las suyas, todo esto ha sido posible gracias a ti. No solo salvaste la vida de mi hermana, sino que nos diste a todos una nueva oportunidad. Ella sacudió la cabeza suavemente. No, Diego, nos salvamos mutuamente. Cuando perdí a Hugo, pensé que mi vida había terminado. Ustedes me enseñaron que siempre hay un nuevo amanecer, una nueva razón para vivir. El sol comenzaba a ponerse sobre Valencia, bañando la plaza en una luz dorada. Las palomas revoloteaban alrededor de la fuente, y el sonido de las campanas de la catedral llenaba el aire. ¿Recuerdas la historia que solía contar a los niños?, preguntó Diego. La del caballero de la muleta de plata. Isabel sonrió. Claro que la recuerdo. La historia del hombre que descubrió que su verdadera fuerza no estaba en su cuerpo, sino en su corazón. Esa historia, Diego hizo una pausa, mirándola a los ojos, siempre fue sobre nosotros, sobre cómo nuestras heridas, en lugar de debilitarnos, nos hicieron más fuertes, sobre cómo el dolor puede transformarse en amor. En ese momento, Carmen y Laura aparecieron en la plaza, seguidas por un grupo de niños del centro comunitario. Laura llevaba en sus manos un ramo de flores. ¿Qué está pasando?, preguntó Isabel confundida. Diego se levantó, apoyándose en su muleta, y tomó el ramo de manos de su hermana. Isabel Ferrer Catalá, comenzó su voz firme a pesar de la emoción. Llegaste a nuestras vidas como un ángel cuando más lo necesitábamos. Me enseñaste que la verdadera riqueza está en el corazón, que los sueños más grandes comienzan con un pequeño acto de fe. Se arrodilló con cierta dificultad, manteniendo el equilibrio con su muleta. No tengo un anillo de diamantes que ofrecerte, pero tengo todo mi amor, toda mi admiración y la promesa de caminar juntos este nuevo camino que la vida nos ha regalado. Isabel sintió que su corazón se detenía por un momento. Los niños del centro, que se habían acercado silenciosamente, comenzaron a arrojar pétalos de flores a su alrededor. Diego, susurró ella, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Isabel Ferrer Catalá, ¿me harías el honor de compartir tu vida conmigo? No como la rica arquitecta y el chico del vertedero, sino como dos personas que encontraron el amor en el lugar más inesperado. Laura contenía las lágrimas mientras grababa el momento con su teléfono. Carmen rezaba en silencio, agradeciendo al cielo por este momento de felicidad perfecta. Isabel se arrodilló junto a Diego, sin importarle que su elegante vestido tocara el suelo de la plaza. Sí, respondió con voz temblorosa. 1000 veces sí. Los aplausos y vítores de los presentes llenaron la plaza. Tico ladraba alegremente, saltando alrededor de la pareja. Las palomas alzaron el vuelo, sus alas brillando contra el cielo del atardecer. Hugo estaría tan feliz, susurró Isabel mientras se abrazaban. Él siempre decía que el amor verdadero no conoce barreras. Y tenía razón, respondió Diego, secando suavemente las lágrimas de Isabel. El amor verdadero no ve diferencias sociales ni limitaciones físicas, solo ve el corazón. Mientras el sol se ponía sobre Valencia, la Plaza de la Virgen era testigo de cómo dos almas heridas habían encontrado la curación en el amor mutuo. La historia que había comenzado con dolor y pérdida se transformaba en una de esperanza y renovación. Laura se acercó a la pareja, abrazándolos a ambos. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo esto?, dijo con una sonrisa radiante. Que nuestra historia apenas está comenzando. La Basílica de la Virgen de los Desamparados resplandecía bajo el sol de primavera. Las flores blancas y los lazos decorativos adornaban cada rincón del templo histórico, mientras los invitados comenzaban a llegar para la ceremonia que uniría dos mundos aparentemente opuestos. En una sala lateral de la basílica, Laura ayudaba a Isabel con los últimos detalles de su vestido de novia. El diseño, elegante pero sencillo, había sido elegido específicamente para reflejar la nueva Isabel, una mujer que había encontrado el equilibrio entre su antigua vida y la nueva que estaba a punto de comenzar. ¿Quién hubiera imaginado hace un año que estaríamos aquí?, comentó Laura ajustando el velo con cuidado. Su propio vestido de dama de honor
complementaba perfectamente su figura recuperada, y su rostro resplandecía con la salud y la felicidad que había recuperado. Isabel se miró en el espejo, apenas reconociendo a la mujer que le devolvía la mirada. Ya no era la viuda sumida en el dolor que había sido. Sus ojos brillaban con una nueva luz, y su sonrisa reflejaba una felicidad genuina. «Hugo estaría tan feliz», susurró, tocando el pequeño medallón que llevaba al cuello, donde guardaba una foto de su hijo. Siempre decía que el amor tiene el poder de sanar todas las heridas. Carmen entró en la sala, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. «Diego está listo», anunció, y nunca lo había visto tan nervioso. Las tres mujeres compartieron una risa cómplice. En el último año, se habían convertido en una verdadera familia, superando juntas cada obstáculo que la vida les había presentado. En otra sala de la basílica, Diego ajustaba su corbata frente al espejo. Su traje, un regalo de Isabel que él había aceptado después de mucha insistencia, le quedaba perfectamente. A su lado, Tico, impecablemente acicalado y con un pequeño moño al cuello, esperaba pacientemente. «¿Estás listo?», preguntó Elena, la hermana de Isabel, que había sido una gran defensora de su relación desde el principio. Diego asintió, apoyándose en su muleta, que para la ocasión había sido decorada con una elegante cinta plateada. «Más listo que nunca», respondió con una sonrisa serena. La basílica estaba llena. En un lado, los elegantes invitados del mundo de Isabel, arquitectos, empresarios y amigos de la alta sociedad valenciana. En el otro, los vecinos de la Punta, los niños del centro comunitario, los trabajadores del proyecto de renovación. Pero lo más hermoso era ver cómo estos dos mundos se mezclaban naturalmente, compartiendo sonrisas y conversaciones. Cuando la música comenzó a sonar, todos se pusieron de pie. Diego, en el altar, contenía la respiración. Tico, sentado obedientemente a su lado, movía la cola con anticipación. Isabel apareció en la puerta de la basílica, radiante. A su lado, Elena la acompañaba en lugar de su padre, que había partido hace años. El vestido blanco fluía a su alrededor como una nube, y su rostro brillaba con una felicidad que contagiaba a todos los presentes. Mientras avanzaba por el pasillo, Isabel podía ver los rostros sonrientes de todos aquellos que habían sido parte de su transformación. Los niños del centro comunitario, que ahora la saludaban con pequeños gestos. Lucía, que había comenzado sus clases de dibujo arquitectónico. Los vecinos de la Punta, que la habían acogido como una más de los suyos. Al llegar al altar, Diego tomó su mano, y ambos se miraron con ojos llenos de amor. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero para ellos, el mundo parecía haberse detenido en ese momento perfecto. «Estamos aquí reunidos», comenzó el sacerdote, «para celebrar la unión de dos personas que nos han enseñado que el amor verdadero no conoce barreras, que la esperanza puede nacer en los lugares más inesperados y que la felicidad puede encontrarse incluso en los momentos más oscuros». Laura, de pie junto a Isabel como su dama de honor, sostenía el ramo de flores mientras luchaba por contener las lágrimas. Su recuperación había sido el primer milagro que había unido a estas familias, y ahora estaba presenciando el segundo. Durante el intercambio de votos, no hubo un solo ojo seco en la basílica. Diego habló de cómo Isabel había traído luz a su vida y a su comunidad, de cómo su amor había transformado no solo sus vidas, sino las de todos los que los rodeaban. Isabel, por su parte, habló de cómo Diego le había enseñado a vivir de nuevo, a amar de nuevo, a creer en los milagros. «Por el poder que me confiere la Santa Iglesia», declaró finalmente el sacerdote, «los declaro marido y mujer». Cuando Diego e Isabel se besaron, los aplausos y vítores llenaron la basílica. Tico ladró alegremente y los niños del centro comunitario lanzaron pétalos de flores al aire. Al salir de la basílica como marido y mujer, Isabel y Diego fueron recibidos por una lluvia de arroz y pétalos. El sol de Valencia brillaba sobre ellos, como bendiciendo esta unión que había nacido del dolor, pero que había florecido en amor y esperanza. Mientras posaban para las fotografías en las escaleras de la basílica, rodeados por su familia y amigos, ambos sabían que este no era el final de su historia, sino el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo que escribirían juntos,
construyendo sueños, transformando vidas y demostrando que el amor verdadero tiene el poder de sanar todas las heridas y unir todos los mundos. Un año después de la boda, el atardecer pintaba el cielo de Valencia con tonos dorados y rosados. En el jardín de la nueva casa de Isabel y Diego, situada estratégicamente entre el Pla del Real y La Punta, se celebraba una reunión familiar especial. Laura, recién graduada de su primer año en la escuela de diseño, mostraba orgullosa su último proyecto, un libro que recopilaba las historias de transformación de La Punta, ilustrado con sus propios diseños y fotografías. Su salud se había fortalecido completamente y su talento artístico florecía cada día más. «Es increíble ver cómo todo ha cambiado», comentó Carmen, hojeando el libro con lágrimas de orgullo en los ojos. «A veces me parece un sueño». Isabel, que estaba sentada en una mecedora en el porche, sonrió mientras acariciaba su vientre abultado de 6 meses. Diego, a su lado, entrelazó sus dedos con los de ella, compartiendo una mirada de amor y complicidad. «Los milagros existen», respondió Isabel suavemente. «A veces vienen disfrazados de coincidencias». El Centro de Formación Comunitaria de La Punta se había convertido en un modelo de desarrollo social que otras ciudades querían replicar. Los programas de capacitación habían ayudado a docenas de familias a encontrar nuevas oportunidades de trabajo, y el periódico comunitario, dirigido por Laura, se había convertido en una voz importante para el barrio. Tico, que se había convertido en la mascota oficial del centro, dormitaba a los pies de Diego, su pelaje ahora completamente blanco por la edad, pero su espíritu tan vivaz como siempre. «¿Habéis decidido ya el nombre?», preguntó Laura sentándose junto a su hermano y su cuñada. Isabel y Diego intercambiaron una mirada cómplice. «Si es niño, se llamará Hugo», respondió Isabel con voz suave. «Y si es niña, Esperanza». «Nombres perfectos», asintió Carmen, quien ya se imaginaba como abuela. El jardín estaba lleno de vida. Los niños del centro jugaban en el césped, mientras algunos vecinos de La Punta y amigos del mundo de la arquitectura compartían historias y risas. Las barreras sociales que alguna vez parecieron infranqueables se habían desvanecido, reemplazadas por lazos genuinos de amistad y comprensión. «¿Recuerdas la primera vez que nos vimos en la Plaza de la Virgen?», preguntó Diego a Isabel mientras observaban la escena frente a ellos. «¿Cómo olvidarlo?», respondió ella. «Estaba tan perdida en mi dolor que apenas podía ver más allá de él, y yo estaba tan concentrado en mis limitaciones que no podía ver las posibilidades», añadió Diego. «¿Quién iba a decir que encontraríamos la sanación el uno en el otro?». Laura, que había estado escuchando, sonrió. «Esa será la primera historia que le contaré a mi sobrino o sobrina», dijo. «La historia de cómo el amor puede transformarlo todo». Mientras el sol se ponía en el horizonte, Isabel pensó en Hugo, ya no con dolor, sino con una dulce melancolía mezclada con gratitud. Su hijo le había enseñado a amar incondicionalmente, y esa lección la había llevado a encontrar una nueva familia, un nuevo propósito, una nueva forma de amor. «La vida es un círculo», reflexionó en voz alta. «De la pérdida nace la esperanza, del dolor nace el amor, y de los finales nacen nuevos comienzos». Diego apretó suavemente su mano, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Juntos habían aprendido que las cicatrices no son marcas de debilidad, sino testigos de nuestra capacidad de sanar y crecer. En ese momento, el bebé se movió dentro del vientre de Isabel, como si quisiera ser parte de la conversación. Todos rieron y Diego puso su mano sobre el vientre de su esposa, maravillándose ante el milagro de la nueva vida que crecía dentro de ella. «Este bebé», dijo Carmen con voz emocionada, «nacerá en un mundo mejor gracias a ustedes. Un mundo donde las diferencias no importan, donde los sueños pueden hacerse realidad y donde el amor puede transformarlo todo». La noche comenzaba a caer sobre Valencia y las primeras estrellas aparecían en el cielo. En el jardín, alguien había encendido pequeñas luces que brillaban como luciérnagas entre los árboles. La música suave flotaba en el aire, mezclándose con las risas y las conversaciones. «Sabes», dijo Diego a Isabel, «creo que esta es la verdadera riqueza. Estar rodeados de amor, de familia, de esperanza.
Isabel asintió, sintiendo una profunda paz en su corazón. Y pensar que todo comenzó con un encuentro casual en una plaza, respondió con una sonrisa. Laura se levantó y alzó su vaso. Por los milagros del amor, brindó. Por las segundas oportunidades, por los sueños cumplidos y por los nuevos comienzos. Todos los presentes levantaron sus vasos, unidos en la celebración de una historia que había comenzado con dolor y soledad, pero que se había transformado en un testimonio del poder sanador del amor. Y mientras la noche abrazaba Valencia, en aquel jardín que unía dos mundos antes separados, la historia de Isabel y Diego continuaba escribiéndose, recordando a todos que el amor verdadero no conoce barreras, que la esperanza puede florecer en los lugares más inesperados y que los milagros ocurren cuando abrimos nuestros corazones a nuevas posibilidades.